ya tenemos en la línea telefónica al periodista y analista Luis Guillermo Hernández, a quien le doy la bienvenida a Sonora Noticias AM. ¿Cómo está, Luis Guillermo? Muy buenos días. Selena, muy buenos días. Muchas gracias por permitirme charlar con usted y también con el auditorio de Radio Sonora. Al contrario, gracias por aceptar. Y bueno, el periodismo mexicano, el fin de una era, es pues una especie de audiocolumna que usted publicaba, ¿no? Así es, una reflexión que hago sobre pues los cambios, la transformación que ha ocurrido principalmente en la sociedad mexicana, que está ahora pues sumamente atenta a todo cuanto hacemos los periodistas y que además ha tomado pues digamos la batuta en el escrutinio riguroso del trabajo que ejercemos y que hemos ejercido los periodistas. Me parece que llegó el fin de la era de los periodistas que no son cuestionados por la sociedad, llegó el fin de la era de los periodistas que hablaban sin tener réplicas, y me parece que entenderlo desde quienes tenemos la altísima responsabilidad de contar con un micrófono para expresar nuestras ideas, pues es una cuestión fundamental. Claro, y yo creo que es muy importante también ver estos cambios que se van dando en la sociedad. Yo creo que vino a acelerarlo también este surgimiento de las redes sociales, donde la comunicación cambia totalmente, ya no es unilateral, sino bilateral. Entonces, todo lo que digamos como periodistas, como medios de comunicación, finalmente es algo que resuena en la ciudadanía, y si no están de acuerdo, pues actualmente ya existe esa posibilidad de dar la réplica, y ocurre también con los personajes políticos, como lo que vimos en días pasados con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la periodista Carmen Aristegui, y yo creo que sí hiere un poquito, digamos, el ego de estos periodistas de la vieja guardia que estaban acostumbrados a ser dueños de la verdad, por así decirlo. Creo que ha habido ya muchos cambios en estos años de paradigmas, Selena, que nos permiten entender cómo va a ser la nueva dinámica de relaciones entre los medios y la sociedad, pero también entre los medios y los distintos poderes que rigen en nuestro país. Así es. Me parece que llegó el momento de entender que el poder no solamente es el poder político, que también hay otros poderes que inciden en la sociedad mexicana, en el rumbo del país: el poder económico, el poder religioso, el poder fáctico, digamos, los grandes empresarios, las grandes oligarquías, y los periodistas que durante muchas décadas creímos que solo debíamos criticar al poder político, al poder presidencial. Pues tenemos que hacer un ajuste en nuestras dinámicas, pero también tenemos que hacer un ajuste en esta idea de que el periodista no puede ser cuestionado en aquello que expresa, en aquello que difunde, porque la sociedad mexicana ya aprendió que también nosotros estamos parados en un ámbito ideológico, que también nosotros tenemos una postura política, económica, social, y que desde allí le estamos expresando a la gente la realidad que observamos. Me parece que llegó el momento de hacer un gran ajuste, y digo periodistas, digo los comunicadores, hacer un gran ajuste en todas esas nociones que soportaban nuestro trabajo, que conformaban nuestro ideario profesional, para adecuarnos a esta profundísima transformación social que vive el país. Y que yo creo que es totalmente necesaria, ¿no? Además, llegó el momento de entender que si no nos actualizamos, Selena, que si no adecuamos nuestros paradigmas, la sociedad mexicana nos va a dar la espalda. Está ocurriendo ya. Claro. La gente en las redes sociales prácticamente llega a prescindir de nuestra participación, de nuestro trabajo, porque no le somos útiles. Si seguimos en la dinámica, en la vieja dinámica comunicativa, tenemos que interactuar con la gente, tenemos que escuchar a la gente y permitir que las voces que están en las calles pues también tengan eco en nuestra perspectiva y en nuestro trabajo. Creo que es un gran reto, y lo comento también en una cuestión que tiene que ver con la posibilidad de futuro para nuestra profesión. Si somos profesionales y si queremos ser útiles a nuestra sociedad,
es el momento de que los periodistas y las periodistas mexicanos pues demos un paso adelante en la transformación de nuestra profesión y nuestro oficio. Claro, y yo creo que también es parte de la historia del periodismo, cómo se ha ido, cómo ha evolucionado, cómo ha tenido cambios trascendentales. Ahorita estamos en un cambio que es importante y en el cual pues debemos adecuarnos, sobre todo porque yo siento que la gente merece eso, merece estar mejor informados, merece estar informado con veracidad, merece saber que también las personas que estamos comunicando somos humanas, cometemos errores y eventualmente pues esto puede traer una serie de efecto dominó, ¿no? Que muchas veces sucede que el periodista dice algo, la sociedad se da cuenta que no es así y llegan a un punto en el que dejan de creer en todos, por así decirlo. Creo que también tenemos que entender que hay un momento histórico que estamos viviendo ahora, Selena, que nos obliga a reflexionar. No es lo mismo, por ejemplo, cuando el presidente López Obrador cuestiona públicamente el trabajo de Carmen Aristegui, lo señala públicamente, lo critica, lo somete a su propio juicio, a lo que pasaba antes, cuando los expresidentes en silencio absoluto escuchaban el trabajo de Carmen Aristegui y al día siguiente ella ya no tenía posibilidad de seguir haciéndolo al aire. Es decir, hay un cambio importantísimo en términos de libertades. El presidente hoy se confronta directamente con los periodistas, pero no los silencia, no los saca del aire, no les quita el trabajo. Y me parece que eso habla muy claramente del tiempo que estamos viviendo, un tiempo en el que el debate entre periodistas y sociedad, entre periodistas y poderes políticos, es más abierto, mucho más claro y transparente, pero que también nos obliga a pensar en cómo lo vamos a regular, cómo lo vamos a acotar, cómo vamos a conducirlo en esta sociedad y en este momento histórico. Creo que los periodistas tenemos mucho trabajo, pero también la sociedad en este ámbito. Así es, y en este sentido, como nos los platicas, pues, ¿quién con más experiencia que Carmen Aristegui, a quien ya le había tocado en sexenios anteriores, que por levantar la voz le habían quitado micrófonos, le habían quitado trabajos? En este caso, pues el presidente sí hace una crítica hacia su trabajo, hacia sus inclinaciones políticas, que son totalmente válidas. Finalmente, también los periodistas y comunicadores, pues, tenemos nuestras propias ideologías. Sin embargo, pues lo que no es bueno es que no se aguanten, digo, allá coloquialmente diciéndolo como se dice en el barrio, pues el que se lleva se aguanta, ¿no? Y me parece que es bien importante que la gente entienda esta discusión. No se trata de un poder político un poder político supremo, soberano, que se opone a un poder mediático pequeño o débil, no. Estamos hablando de una disputa de poderes que son prácticamente iguales. El poder mediático puede deponer presidentes en este país, en cualquier otro. Lo hemos visto. El poder mediático funciona en la medida que tiene apoyos de poderes económicos que están detrás. Por eso es tan importante esta discusión, porque nos permite poner en perspectiva todo aquello que entendimos alguna vez como una lucha dispareja, y que en realidad se trata ahora de una nueva normalidad, de una nueva realidad, en la cual tenemos que acotar a todos los poderes, incluido el poder mediático, y dar reglas claras a la discusión y también a la convivencia entre sociedades y distintos poderes en pugna. Me parece realmente muy importante y muy bueno, incluso hasta sano, que esté ocurriendo este debate, porque nos permite también, pues, como decía el propio presidente de la República, quitarnos las caretas, ¿no? Es decir, claro, ya no jugar con la vieja estrategia de que al poder mediático no se le toca, de que los periodistas no nos equivocamos, así es, de que todo trabajo que se difunde es única y exclusivamente periodismo y no también un acto político. Claro, y eso la historia nos los ha comprobado. ¿Cuántos trabajos periodísticos no han existido que finalmente, pues,
influyen en la política del país, y en este caso vemos a personajes como Claudio X González detrás de estas investigaciones en contra del presidente. Y ahorita que hablabas de las reglas, pues yéndonos a las reglas que están en la Constitución sobre los artículos que hablan de la libertad de expresión, la línea es muy delgada también de hasta dónde puede llegar la crítica, porque no hay una investigación sustentada como tal, es más que nada una crítica hacia cómo vive o dónde vive el presidente, o que si con quién se casó. Y yo creo que ellos también tienen derecho a vivir su propia vida. Finalmente, él no es el presidente de la República, es su papá. Creo que tocas el punto más importante de esta discusión. El hecho de que los periodistas difundamos información parcial o información sesgada o incluso desinformación, es decir, datos falsos, información falsa, pues tendría que suponer una sanción social ante ese hecho. Y me parece que este es el gran punto en esta discusión. Si un buen periodista como Carmen Aristegui difunde un mal trabajo periodístico como este que realizó Latinos y Mexicanos contra la Corrupción, que en realidad no sustenta ningún hecho concreto y solo apela a suposiciones de asuntos no confirmados, pero sobre todo no consumados, pues estamos ante una disyuntiva. ¿Le creemos al periodista que difunde un mal trabajo o no le creemos? Pero sobre todo, ¿qué repercusiones tiene para ese periodista difundir mentiras? Es el punto en esta discusión, porque sin duda ha llegado a un momento sumamente grave, sumamente clave. La sociedad mexicana está en este momento atenta a lo que publican los medios de comunicación, a lo que difunden los medios de comunicación, y ha aprendido la propia sociedad a determinar cuándo se miente, cuándo se exagera o cuándo se distorsiona la realidad. Me parece que lo que falta ahora discutir es qué se va a hacer con ese mal periodismo que por supuesto existe y seguirá existiendo, y cómo lo vamos a contrastar como sociedad con aquellos grandes ejemplos que incluso hasta Carmen Aristegui ha publicado y que nos representan el mejor trabajo periodístico que es útil a nuestra sociedad. Viene una discusión verdaderamente fuerte al respecto y me parece que tenemos que involucrarnos todos en ella. Así es, y es importante porque finalmente esto va a radicar en el bienestar de las mayorías y también pues evitar ciertos actos de corrupción que muchas veces se utilizan con estos trabajos que tienen tintes políticos. Periodista Luis Guillermo Hernández, le agradezco nos haya tomado esta llamada y hablarnos sobre este análisis del periodismo mexicano y el fin de una era. Me parece muy importante difundir entre las audiencias que es un momento fundamental para observar al periodismo mexicano y obligarlo desde la sociedad, obligarlo a profesionalizarse, a exigirse reglas éticas, normas de procedimientos profesionales impecables y también a transformarlo. Y me parece que este espacio ayuda mucho para ese objetivo. Muchísimas gracias por ello. Muchísimas gracias a ti, Luis Guillermo. Esperamos enlazarnos en otra ocasión. Por supuesto, a la orden. Muchas gracias y muy buenos días a todos, Sonora.